Febrero de 1258. Bagdad ya está acabada. Los incendios simplemente aún no han alcanzado todas las calles. Dentro del tesoro, el califa al-Mustasim es conducido entre oro que nunca utilizó. Oro apilado más alto que los hombres que murieron defendiendo murallas que él nunca reforzó. Los guardias a su lado no son suyos. Observan su rostro, esperando el momento en que comprenda que este paseo no es ceremonial, es definitivo. Fuera, la ciudad arde. Dentro, las fuentes están secas. En Bagdad, eso solo ocurre cuando el poder ya está muerto. Al-Mustasim es el sucesor de los profetas, gobernante de la ciudad más rica de la tierra, centro de una civilización que se creía permanente. Antes de la próxima llamada a la oración, su cuerpo habrá desaparecido, no ejecutado, no juzgado, no recordado como un hombre. Lo que ocurre después con él y con su familia no es por misericordia, es para que haya testigos, porque los mongoles no vinieron a tomar Bagdad. Vinieron para asegurarse de que ningún gobernante olvide jamás lo que sucede cuando el poder confunde el oro con la fuerza. Y cuando las puertas caen, el mundo aprenderá demasiado tarde que nada sagrado sobrevive a la fuerza. Durante 5 siglos, Bagdad había sido el eje del mundo, no solo de un imperio, sino del pensamiento mismo. Esta era la ciudad donde la filosofía griega se encontró con la astronomía persa, donde las matemáticas indias se fusionaron con la ley islámica, donde el conocimiento se acumuló en bibliotecas que catalogaban todo, desde la medicina hasta la mecánica. Solo la Casa de la Sabiduría albergaba textos que requerirían 3 vidas para leerse. Al-Juarizmi desarrolló aquí el álgebra. Al-Razi compuso obras médicas que Europa no traduciría durante 400 años. Eruditos cruzaban desiertos desde España hasta Samarcanda, solo para estudiar dentro de las murallas de Bagdad. La población de la ciudad superaba el 1.000.000. El agua fluía por canales subterráneos diseñados generaciones antes. Los mercados comerciaban bienes desde China hasta Córdoba. Los hospitales trataban a los pacientes sin importar su fe ni su riqueza. Esto no era Roma en decadencia. Era una civilización funcionando a plena capacidad. Y gobernándola se alzaba el califa. No solo un rey, no solo una autoridad política. El califa era el sucesor de Mahoma, líder espiritual de millones, con una legitimidad que se extendía por 37 generaciones. Al-Mustasim heredó ese título en 1242. También heredó algo más. Un estado que se había estado pudriendo en silencio durante 2 siglos. El califato abasí aún ejercía autoridad religiosa, pero sus ejércitos eran en gran parte fuerzas mercenarias. Sus gobernadores eran caudillos semindependientes. Su tesoro rebosaba, pero muy poco de él se gastaba en defensa, porque Bagdad ya había sobrevivido a la debilidad antes. Había soportado guerras civiles, había superado a califas rivales, había visto imperios alzarse y derrumbarse a su alrededor mientras sus eruditos seguían escribiendo y sus mercados seguían comerciando. Así que cuando llegaron informes desde el este, Bagdad observó y esperó. Jinetes habían borrado el imperio corasmio. Jinetes habían vaciado ciudades persas. Jinetes que no se detenían ante ríos, montañas ni fronteras negociadas. Bagdad tomó nota y luego no hizo nada, porque los mongoles no eran un ejército, eran un mecanismo, un sistema perfeccionado durante 50 años de guerra continua a través de estepas heladas, desiertos y montañas. Cuando Gengis Khan murió en 1227, dejó más que territorio. Dejó una doctrina, un método que convertía la conquista en un proceso repetible, y uno de sus nietos, Hulagu Khan, fue designado para llevarlo hacia el oeste. En 1253, el Kurultai mongol le dio una orden clara:
asegurar la sumisión de cada estado entre Mongolia y el Mediterráneo. No la derrota, la sumisión. Porque el imperio mongol no se construía sobre la ocupación, sino sobre el acatamiento. Las ciudades que se sometían pronto conservaban autonomía. Sus gobernantes permanecían en el poder. Su gente vivía. Pagaban tributo. Reconocían la supremacía mongola. Las ciudades que se negaban dejaban de existir. Cada objetivo recibía la misma secuencia. Llegaban mensajeros. Se presentaban términos por escrito. Sométanse de inmediato. Envíen tributo. Proporcionen rehenes, normalmente hijos de gobernantes. Aceptar la autoridad mongola significaba supervivencia. Las murallas permanecían en pie. Los mercados seguían abiertos. Las poblaciones vivían. La negativa no provocaba nada al principio. Sin amenazas, sin ultimátums. Solo silencio. Pasaban semanas, a veces meses. La vida dentro de la ciudad continuaba. Los defensores comenzaban a asumir que los mongoles se habían marchado. Entonces el horizonte se llenaba de jinetes, no dispersos, no caóticos. Las formaciones se movían con precisión. Las máquinas de asedio llegaban en carretas. El ejército no atacaba, rodeaba. Cada puerta, cada camino, cada ruta de escape. Luego comenzaba la construcción, a plena vista de los defensores. Se ensamblaban las máquinas de asedio. Trabuquetes capaces de lanzar piedras de cientos de kilos. Ingenieros de China y Persia trabajaban junto a soldados mongoles. Los defensores observaban cómo se construían máquinas diseñadas específicamente para desmantelar sus murallas. Llegó una segunda embajada. Los términos se repitieron palabra por palabra. Esta era la última oportunidad. La mayoría de las ciudades se rendían aquí. Si la negativa continuaba, comenzaba el asedio, no como caos, sino como procedimiento. Las murallas caían en secciones calculadas. La infantería avanzaba en unidades. La caballería aseguraba las rutas. Una vez dentro, la población era clasificada. Los artesanos eran identificados y perdonados. Los eruditos eran identificados y perdonados. Los ingenieros eran identificados y perdonados. Todos los demás eran reunidos fuera de la ciudad. Lo que siguió fue registrado por múltiples fuentes. No fue violencia aleatoria. Fue eliminación sistemática. Los supervivientes eran reasentados por los territorios mongoles. Las ciudades eran incendiadas no como castigo, sino como prueba, porque los mongoles no conquistaban por tierra, conquistaban por acatamiento, y cada ciudad destruida se convertía en instrucción para la siguiente. Para 1257, Hulagu había aplicado este sistema en toda Persia. Nishapur se negó. Fue eliminada. Merv se negó. Fue despoblada. Herat se negó. Reducida a ruinas. La negativa conllevaba consecuencias que resonaban durante generaciones. Y ahora Hulagu se volvió hacia la mayor ciudad entre Persia y Egipto, Bagdad. En septiembre de 1257 llegaron enviados mongoles. 3 jinetes, una carta. ¿Sabes lo que les ocurrió a las ciudades de Persia? ¿Conoces el precio de la negativa? Preséntate en nuestro campamento. Sométete a la autoridad del Gran Khan. Desmantela tus fortificaciones. Envía a tus hijos como rehenes. Haz esto y tu ciudad será perdonada. Rechaza y aprenderás lo que los otros aprendieron. La carta llegó a la corte del califa un jueves. Para el viernes, los debates habían comenzado. El califa al-Mustasim convocó a sus consejeros y la sala se fracturó casi de inmediato. Su visir, Ibn al-Alkami, habló primero. Instó a la sumisión inmediata. No apeló al miedo, apeló a la evidencia. El imperio corasmio había desplegado 400.000 soldados. Habían fortificado ciudades. Tenían fortalezas de montaña. Todo había desaparecido. Las murallas de Nishapur tenían 9 metros de grosor.
Merv había sido llamada la ciudad de la que depende el mundo. Ambas fueron arrasadas. «Estos no son saqueadores», advirtió Ibn al-Alkami. «Esto es un sistema militar perfeccionado durante 50 años de guerra continua. No podemos derrotarlos, solo podemos sobrevivirlos». Su recomendación fue clara: sumisión inmediata, pago completo de tributo, abrir las puertas de Bagdad antes de que comenzara un asedio. El jefe del ejército de Bagdad rechazó la propuesta. Los mongoles, argumentó, eran caballería de la estepa. Dominaban el terreno abierto. Las murallas de Bagdad nunca habían sido vulneradas. Los mongoles tenían poca experiencia asediando una ciudad plenamente preparada. Y estaban lejos de sus bases de suministro. «No pueden sostener un asedio en territorio hostil», insistió. Una tercera facción entró en el debate: los teólogos. Bagdad era la sede del califato, el centro simbólico de la civilización islámica. Dios no permitiría que paganos destruyeran el linaje del profeta. Hablaron con certeza. Al-Mustasim escuchó. Tenía 54 años. Había gobernado durante 16. Nunca había enfrentado una crisis militar de esta magnitud. Las crónicas contemporáneas lo describen amante del lujo, devoto de la erudición, incómodo con los asuntos militares, un hombre que confiaba en la autoridad de su posición. Estudió la carta de Ulagú. Luego miró a sus consejeros y decidió. «Somos el califato», dijo. «No nos sometemos a amenazas de jinetes. Los enviados fueron despedidos. No se enviaría tributo. No se harían preparativos. Ibn al-Alkami lo intentó una vez más. Si nos negamos», dijo, «vendrán». «Entonces que vengan», respondió al-Mustasim. Los enviados partieron de Bagdad el 24 de septiembre de 1257. No llevaban respuesta, solo la confirmación de la negativa. Lo que siguió importó más que la negativa misma. El califa no movilizó al ejército, no reforzó las murallas, no abrió el tesoro para financiar defensas. En su lugar, la vida en la corte continuó con normalidad, como si la amenaza pudiera disolverse por negligencia. Mientras tanto, a 300 millas al este, el ejército de Ulagú comenzó a moverse. El 11 de noviembre de 1257, las fuerzas de vanguardia mongolas aparecieron a 30 millas al este de Bagdad. Los exploradores informaron unidades de caballería, quizá 5.000 jinetes. No se veían máquinas de asedio. El comandante militar de Bagdad vio una oportunidad. Si el destacamento mongol era pequeño y aislado, podía ser destruido en terreno abierto. Una victoria decisiva restauraría la confianza y disuadiría nuevos avances. Recomendó acción inmediata. El califa aceptó. El 13 de noviembre, el ejército de campaña de Bagdad marchó hacia el este. 20.000 hombres, 12.000 de caballería, 8.000 de infantería. La mayor fuerza que el califato había reunido en décadas. Llevaban provisiones para 3 días. El plan era sencillo: interceptar a la fuerza avanzada mongola, combatir en campo abierto, destruirla antes de que llegaran refuerzos, regresar a Bagdad victoriosos. El 15 de noviembre de 1257, los ejércitos se encontraron a 25 millas al noreste de la ciudad. El comandante de Bagdad desplegó sus tropas de forma tradicional: caballería en las alas, infantería en el centro. Al otro lado del campo, la fuerza mongola parecía menor de lo esperado, quizá 4.000 jinetes. La caballería de Bagdad cargó. Lo que ocurrió después solo fue registrado por los supervivientes. La línea mongola se retiró, no en pánico, sino de forma coordinada. Las unidades se retiraban en orden. La caballería de Bagdad persiguió. 1 milla, luego 2, aún organizados. Entonces surgieron los flancos. Caballería mongola, oculta en barrancos del norte y del sur,
avanzó simultáneamente. La caballería de Bagdad se encontró rodeada, no por 4.000 jinetes, sino por 15.000. Arqueros de caballería mongoles disparaban al galope pleno. Arcos compuestos atravesando armaduras a 200 metros. Las formaciones de Bagdad colapsaron desde las alas. La infantería observó cómo las alas de caballería desaparecían en la masa mongola. Comenzaron a retirarse hacia Bagdad. Los mongoles no persiguieron. Cercaron a la caballería restante y la eliminaron metódicamente. Al caer la noche, todo había terminado. De los 20.000 hombres que habían salido, menos de 3.000 regresaron. La guardia personal del califa había desaparecido. La caballería mercenaria había sido destruida. El ejército de campaña de Bagdad ya no existía. No fue derrotado ni dispersado. Fue borrado. Cuando los supervivientes llegaron a la corte, la naturaleza de la amenaza se volvió innegable. Esto no había sido una incursión. Había sido una trampa. Una fuerza pequeña había atraído al ejército de Bagdad a campo abierto y lo había aniquilado con precisión. Para diciembre, el grueso del ejército mongol apareció en el horizonte. Las murallas de Bagdad eran lo único que quedaba. 11 de enero de 1258. El ejército mongol completó el cerco de Bagdad. Hulagu comandaba una fuerza estimada de 150.000 soldados. No se limitaron a rodear la ciudad. Construyeron infraestructura. Campamentos fortificados surgieron en cada puerta. Se organizaron turnos de guardia. Las líneas de suministro se extendieron hasta Persia. Escapar se volvió imposible. Las máquinas de asedio fueron ensambladas, no ocultas, sino a plena vista de las murallas. Ingenieros chinos trabajaban junto a soldados mongoles. Los trabuquetes se construían con precisión geométrica. Día tras día, los defensores de Bagdad observaban. Podían ver exactamente lo que se estaba construyendo. Podían calcular exactamente lo que haría. El 17 de enero, Hulagu envió otra embajada. El mensaje había cambiado. El tiempo de la sumisión total había pasado. Pero el califa aún podía preservar su vida. Abra las puertas, preséntese, ordene a su guarnición desarmarse, haga esto en 3 días y la población será perdonada. El califa convocó a sus asesores restantes. El visir pragmático habló de nuevo. «No tenemos ejército de campaña», dijo. «No vendrán aliados. No queda nada que detenga lo que está fuera de nuestras murallas. Los eruditos religiosos siguieron invocando la protección divina». El califa vaciló. Pasaron 3 días. No se envió respuesta. El 29 de enero, al amanecer, los trabuquetes abrieron fuego. No al azar, no para intimidar. De forma sistemática. Los ingenieros mongoles habían pasado 2 semanas calculando el grosor de las murallas, identificando debilidades estructurales, midiendo los ángulos óptimos de impacto. Las piedras golpeaban las mismas secciones una y otra vez. Cada impacto producía microfracturas en una mampostería que había resistido durante 5 siglos. El bombardeo continuó durante 8 horas. Luego se detuvo. Los mongoles esperaron. Durante la noche, las secciones dañadas se debilitaron aún más bajo su propio peso. El 1 de febrero, el bombardeo se reanudó, concentrado por completo en las zonas comprometidas. Por la tarde, las grietas eran visibles desde el interior de la ciudad. Al anochecer, la muralla oriental empezó a ceder. El 5 de febrero, la muralla oriental colapsó. Un tramo de 27 metros se desintegró por completo. La infantería mongola avanzó hacia la brecha. No cargaron. Caminaron en formación. Entraron en Bagdad por unidades. Aseguraron la brecha, establecieron un perímetro y avanzaron bloque por bloque.
La guarnición restante de Bagdad intentó contener la apertura. Al caer la noche, los mongoles controlaban el barrio oriental de la ciudad. El 10 de febrero, el califa envió un emisario al campamento de Hulagu. El mensaje fue breve: me rendiré personalmente. Abriré las puertas. Ordenaré a mi guarnición desarmarse. Perdone la ciudad. La respuesta de Hulagu llegó en cuestión de horas. Preséntese en mi campamento mañana. Solo, 13 de febrero de 1258. El califa salió de Bagdad. No fue solo. Llevó consigo a 3000 miembros de la corte, sus hijos, ministros, eruditos y generales. Pasaron por la puerta desarmados. Guardias mongoles los flanquearon de inmediato, no de forma amenazante, simplemente presentes. La procesión avanzó por el campamento mongol. Los soldados observaban en silencio, sin insultos, sin violencia, sin ira visible. Solo observación. Hulagu recibió al califa en su tienda de mando. Su primera pregunta fue práctica: ¿dónde está tu tesoro? El califa vaciló. Estamos preparados para ofrecer tributo. ¿Dónde está? Se dieron direcciones. Hulagu envió soldados a confirmar. Regresaron 3 horas después. La bóveda había sido abierta. Lo que encontraron era innegable. Lingotes de oro, miles de ellos, monedas de plata apiladas en cofres, joyas acumuladas durante generaciones, seda suficiente para vestir a un ejército. Hulagu ordenó que todo el tesoro fuera documentado. Luego ordenó que trajeran al califa. El califa fue conducido de vuelta a Bagdad por calles ahora bajo control mongol, junto a edificios que comenzaban a arder, hasta su propio tesoro. La puerta estaba abierta. Hulagu lo hizo pasar por sala tras sala, bóveda tras bóveda. No hablaron. No era necesario. Las preguntas flotaban en el aire sin pronunciarse. ¿Por qué esta riqueza estaba guardada aquí mientras las murallas colapsaban? ¿Por qué los soldados no eran pagados mientras el oro permanecía intacto? ¿Por qué este tesoro estaba encerrado mientras la ciudad no se preparaba para nada? Lo que ocurrió después se registra de forma diferente según las fuentes. El historiador persa Rashid al-Din escribe que Hulagu ordenó al califa consumir su oro, comer la riqueza que había valorado más que la supervivencia de su pueblo. Si esto ocurrió literalmente, es objeto de debate. Lo que siguió no lo es. Los mongoles se adherían a las creencias espirituales de Tengri. Uno de los tabúes de su corte era claro: la sangre real no debía tocar el suelo. Derramarla directamente invitaba al desequilibrio cósmico. Así que, al ejecutar a la nobleza, se requerían métodos alternativos. Para el califa, eligieron un método específico. Fue envuelto firmemente en una alfombra. El bulto fue colocado en el suelo, fuera del tesoro. Se trajeron caballos. No pisotearon al azar. Fueron guiados lenta y deliberadamente sobre el cuerpo envuelto una y otra vez, hasta que el peso aplastó lo que había dentro. No se desenvainó ninguna espada. No se anunció sentencia alguna. No se hizo proclamación. Cuando terminó, el califa estaba muerto. Ninguna gota de sangre había tocado la tierra. El tabú quedó satisfecho. Pero se había creado algo más. Un método. Un método que sería discutido en las cortes desde Anatolia hasta Delhi. Una muerte que cargaba un significado más allá de la ejecución. Los hijos del califa fueron separados del grupo. Todas las fuentes contemporáneas coinciden. Fueron ejecutados ese mismo día. Algunos relatos afirman que también fueron envueltos y aplastados. Otros sugieren que fueron asesinados fuera de la vista. Lo que no varía es el resultado. Todos murieron. No sobrevivió ningún heredero. Las hijas del califa fueron llevadas aparte. Su destino solo quedó registrado de manera imprecisa.
Algunas fuentes sostienen que fueron repartidas entre oficiales mongoles. Otras dicen que fueron enviadas hacia el este, al territorio del Imperio mongol. Después del 13 de febrero, desaparecen de los registros detallados. Los 3000 que habían salido junto al califa fueron divididos. Aquellos con habilidades útiles fueron identificados y separados. El resto fue ejecutado fuera de la ciudad. Ese día terminó la dinastía abasí. 5 siglos de gobierno ininterrumpido. No hubo sucesión. No hubo recuperación. Un linaje que se remontaba a 37 generaciones hasta el tío del profeta fue cortado de raíz. La noticia se propagó antes de que los cuerpos se enfriaran. Fueron marcados y trasladados a campamentos fuera de la ciudad. Los objetos de valor se recolectaron con precisión: oro, plata, joyas, seda, especias y manuscritos. Todo lo valioso fue catalogado y confiscado. Todos los demás fueron expulsados más allá de las murallas. Lo que siguió está descrito en múltiples fuentes. La eliminación fue metódica. Cronistas contemporáneos afirman que murieron entre 200.000 y 1.000.000 de personas. Los historiadores modernos proponen una cifra menor, probablemente entre 90.000 y 200.000. Lo que no se discute es el resultado. Una vez tratada la población, la ciudad misma se convirtió en el objetivo. La casa de la sabiduría fue incendiada. Los manuscritos fueron arrojados al Tigris. Tantos libros fueron lanzados al río que se decía que corrían negro de tinta. La gran mezquita fue parcialmente demolida. El palacio del califa fue destruido. El sistema de canales fue dañado deliberadamente. Esto no fue destrucción aleatoria. Fue calculada, diseñada para garantizar que Bagdad no pudiera recuperarse con rapidez. El 20 de febrero, Hulegu ordenó a su ejército retirarse. Dejaron atrás una ciudad con barrios enteros borrados, una población reducida al menos a la mitad. Pero también dejaron algo más: supervivientes. Supervivientes capaces de contar a otros lo que habían visto, porque los mongoles no querían que Bagdad fuera olvidada. Querían que fuera recordada. En pocas semanas, la historia llegó a Damasco. En pocos meses, llegó a El Cairo. En menos de un año, todas las cortes desde Anatolia hasta la India sabían exactamente lo que había ocurrido. No solo que Bagdad había caído, sino cómo. ¿Y qué se le había hecho al hombre que se creía intocable? Después de febrero de 1258, algo cambió en todo el mundo islámico. Ciudades que se preparaban para resistir dieron marcha atrás. Damasco abrió sus puertas antes de que llegaran los mongoles. Alepo envió tributo y rehenes por adelantado. Emiratos menores en Siria e Irak se sometieron sin ver jamás a un soldado mongol. Porque Bagdad no solo había sido destruida, había sido demostrada. Los gobernantes en todas partes realizaron el mismo cálculo. Resistir y enfrentar un asedio imposible de ganar, ver tu ciudad arder, morir envuelto en una alfombra mientras tu familia desaparece, o someterte, conservar tu trono, pagar tributo y sobrevivir. La ecuación era inequívoca. La expansión mongola fue finalmente detenida en 1260, en la batalla de Ain Jalut. Los mamelucos, un estado militar con base en Egipto, derrotaron a un ejército mongol en combate abierto. Pero incluso ellos aprendieron de Bagdad. No confiaron en murallas. No se apoyaron únicamente en la autoridad sagrada. Construyeron su sociedad con un único propósito: crear una fuerza capaz de enfrentar a los mongoles en el campo. Estudiaron el sistema mongol, adaptaron elementos de él, se prepararon específicamente para ese enfrentamiento, porque comprendieron lo que Bagdad no había entendido. Los mongoles no eran saqueadores a los que se podía esperar. Eran un sistema que debía ser igualado. Bagdad sobrevivió como ciudad. La gente regresó.
los mercados reabrieron, el comercio se reanudó, pero nunca recuperó su posición. El centro de la civilización islámica se desplazó a otro lugar. La casa de la sabiduría nunca fue reconstruida. El conocimiento acumulado nunca se reensambló. Los eruditos que murieron nunca fueron reemplazados. Y sin embargo, algo perduró. La memoria del costo de la desobediencia. Mucho después de la muerte de Ulegú, mucho después de que el imperio mongol se fragmentara, mucho después de que la estepa quedara en silencio, la forma de la caída de Bagdad permaneció. Preservada en crónicas, repetida en salas de audiencia, recordada cada vez que los consejeros debatían la resistencia, calculada en cada sala del trono que consideraba desafiar a una fuerza superior. Los títulos no negocian con tácticas. La tradición no detiene máquinas de asedio. La autoridad sagrada no desvía flechas. Cuando los sistemas chocan, el que se adapta sobrevive. El que no lo hace se convierte en un estudio de caso. Y algunos estudios de caso resuenan durante siglos. Los mongoles no necesitaban destruir Bagdad. Necesitaban que todos los demás supieran que podían hacerlo y que lo harían. Y exactamente qué ocurriría a los gobernantes que creyeran que su posición los hacía inmunes. Ese mensaje sobrevivió al imperio que lo transmitió, porque lo ocurrido en febrero de 1258 no fue solo guerra. Fue comunicación escrita con humo, en piedra y en cuerpos, envuelta con la firmeza suficiente para no dejar sangre sobre la tierra. Una advertencia que viajó más rápido y más lejos que cualquier ejército jamás podría hacerlo. Y algunas advertencias, una vez aprendidas, nunca necesitan repetirse.